Buenas noches. Hoy vamos a revisar en este momento un artículo científico en el contexto de un metaanálisis a manera de sesión práctica. Espero podamos revisar conceptos enseñados en la clase sobre metaanálisis. El artículo se denomina Asociación entre la administración de esteroides sistémicos y la mortalidad en pacientes críticamente enfermos con COVID-19, un metaanálisis. Autores: el Grupo de Trabajo de Evaluación Rápida de Evidencia de la Organización Mundial de la Salud para las Terapias COVID-19, con las siglas REACT. Fuente: revista JAMA, el DOI 10.1001/JAMA.2020.17023. Tiene conflictos de intereses con un factor de impacto de 14.780 y un índice H de 622. Aquí está el resumen: importancia, objetivo, diseño, escenario y participantes. Importancia: las terapias efectivas para pacientes con enfermedad COVID-19 son necesarias y los datos de ensayos clínicos han demostrado que la dexametasona en dosis bajas redujo la mortalidad en pacientes hospitalizados con COVID-19 que requirieron soporte respiratorio. El objetivo: estimar la asociación entre la administración de corticosteroides en comparación con la atención habitual o placebo y mortalidad por todas las causas a los 28 días. Diseño, escenario y participantes. Es un metaanálisis prospectivo que reunió datos de 7 ensayos clínicos aleatorios que evaluaron la eficacia de los corticosteroides en 1.703 pacientes en estado crítico con COVID-19. Los ensayos se realizaron en 12 países desde el 26 de febrero de 2020 hasta 9 de junio del 2020 y la fecha del seguimiento final fue el 6 de julio del 2020. Se evaluó el riesgo de sesgo utilizando la herramienta Cochrane de evaluación de riesgo de sesgo. La inconsistencia entre los resultados de ensayo fue evaluado mediante la prueba estadística I². El análisis primario del metaanálisis fue una variancia inversa ponderada de efectos fijos de la mortalidad global, con la asociación entre la intervención y mortalidad, cuantificada utilizando razones de probabilidades, el odds ratio. Los análisis de efectos aleatorios del metaanálisis se realizó con la estimación de heterogeneidad de Paul Mendel y el ajuste de Hartung-Knapp, y un análisis de efectos fijos ponderados por varianza inversa utilizando razones de riesgo. Seguimos con las exposiciones, resultados, conclusiones y pertinencia. Exposiciones: los pacientes fueron aleatorizados para recibir dexametasona sistémica, hidrocortisona o metilprednisolona, 678 pacientes, o para recibir la atención habitual o placebo, 1.025 pacientes. Resultados: un total de 1.703 pacientes, una mediana de 60 años, con un rango intercuartílico 52 a 68 años. 488, o sea el 29% mujeres, se incluyeron en el análisis. Hubo 222 muertes entre los 678
pacientes asignados al azar a los corticosteroides y 425 muertes entre los 1.025 pacientes aleatorizados para recibir atención habitual o placebo. El odds radio de resumen fue 0,66 con un intervalo de confianza del 95% de 0,53 a 0,82, dando una P menor a 0,001, basado en un metaanálisis de efectos fijos. Hubo poca inconsistencia entre los resultados del ensayo, con una I cuadrada de 15,6%, dando un valor de P igual a 0,31 para heterogeneidad. Y el odds radio de resumen fue 0,70, con un intervalo de confianza de 95%, 0,48 a 1,01, y una P igual a 0,053, según el metaanálisis de efectos aleatorios. En cuanto a los eventos adversos graves, 64 eventos ocurrieron en 354 pacientes asignados al azar a corticosteroides y 80 eventos ocurrieron entre 342 pacientes asignados al azar a la atención habitual o placebo. Conclusiones y pertinencia. En este metaanálisis prospectivo de ensayos clínicos de pacientes críticos, pacientes con COVID-19, la administración de corticosteroides sistémicos en comparación con la atención habitual o placebo se asoció con una menor mortalidad por todas las causas a los 28 días. La enfermedad del coronavirus COVID-19 surgió a principios del diciembre del 2019 en China y se convirtió en una situación pandémica en todo el mundo por su rápida propagación a más de 200 países o territorios. La patogenia del COVID-19 implica una afectación respiratoria de leve a grave, con un periodo de incubación que va de 1 a 14 días. La neumonía grave, en su mayoría bilateral, ocasionalmente unilateral, conduce a una insuficiencia respiratoria. Es la principal causa de mortalidad en la infección por SARS-CoV-2. La insuficiencia respiratoria en la enfermedad grave por COVID-19 generalmente se asocia con hiperinflamación, un síndrome de tormenta de citoquinas, como ven en la diapositiva. Probablemente puede ser la razón de la hiperinflamación en la enfermedad grave por SARS-CoV-2. Las interleuquinas, sobre todo la interleuquina 6, la 8, la E-caderina, el MCP1 y el VEGF, entre otras moléculas, están involucradas en el síndrome de liberación de citoquinas a través de las señalizaciones trans. En esta diapositiva vemos la secreción de la corticotropina. Las células neuronales parvicelulares de la hormona liberadora de corticotropina y de la vasopresina ABP van a ser estímulos para la secreción de corticotropina, que es un esteroide. En el panel de la derecha observamos cómo en un estado inflamatorio se secretan factores derrectantes de fase aguda, siendo el primero el factor de necrosis tisular alfa, luego las interleuquinas 1 y por último la interleuquina 6. Y observamos cómo estas interleuquinas entre sí se estimulan para aumentar cada vez mayor su presencia en un estado de hiperinflamación. Los esteroides tienen efecto de inhibir la secreción de estas interleuquinas. De allí que se crea
que pueden tener un efecto en el estado de la inflamación por el COVID-19, de ese estado de hiperinflamación, en la cascada de citoquinas o tormenta de citoquinas, ellos pueden frenar o disminuir estas citoquinas. De manera que los autores, en virtud de la situación del COVID-19, se plantearon la siguiente pregunta pico. La administración de corticosteroides sistémicos se asocia con reducción de la mortalidad a 28 días en pacientes críticamente enfermos con enfermedad por coronavirus COVID-19. Entonces, siguiendo el esquema de mi presentación en la clase de metaanálisis, vemos cómo se hizo la búsqueda bibliográfica en este metaanálisis. Se hizo a través de todos los estudios publicados con el uso de esteroides y COVID-19 a través del ClinicalTrials.gov, los registros de ensayos clínicos en China, los registros de ensayos clínicos en la Unión Europea, el EUDRA-CT y el registro de la Organización Mundial de la Salud. Desde el 31 de diciembre del 2019 hasta el 3 de abril del 2020. Y los términos MESH usados fueron COVID-19, corticosteroides y esteroides. El diseño fue un metaanálisis prospectivo de ensayos controlados aleatorios. Los criterios de inclusión y exclusión son elegibles tanto los ensayos controlados con placebo como los abiertos. Los participantes fueron pacientes hospitalizados críticamente enfermos con COVID-19 sospechado o confirmado. Hubo dos grupos entonces, el grupo de intervención y el comparador. El de intervención serían los grupos de intervención que habían recibido dosis terapéutica de un esteroide, dexametasona, hidrocortisona o metilprednisolona, con administración endovenosa u oral inmediatamente después de la aleatorización. Y el grupo comparador fueron los grupos de comparación que habían recibido atención estándar o atención habitual o placebo. El resultado principal o el objetivo final primario fue la mortalidad por todas las causas hasta 28 días después de la aleatorización. Y las evaluaciones de riesgo de sesgo, estos se basaron en la herramienta Cochrane ROB2 y utilizaron la información estructurada proporcionada por los investigadores del ensayo en un formulario diseñado para este metaanálisis prospectivo. Obsérvense que los términos allí están en futuro, basarán, y es porque este es el protocolo. Este fue el protocolo, por eso está en ese tiempo futuro. Ellos usaron el resumen de resultados a través de el método Gray. Ese fue el que ellos utilizaron para evaluar el nivel de evidencia y el grado de recomendación. Entonces, para resumirle lo que es Gray, tenemos que el nivel de evidencia en Gray tenemos lo siguiente: puede ser alto, moderado, bajo o muy bajo. A la derecha tenemos el significado. ¿Cuándo es alto? Cuando un grade es alto en un nivel de evidencia. Cuando estamos relativamente seguros de que el efecto real de la intervención se encuentra cerca de nuestra estimación. Cuando es moderado, el efecto real de la intervención probablemente se encuentra cerca de nuestra estimación, pero existe la posibilidad
de que sea sustancialmente diferente. Cuando es bajo, el efecto real de la intervención puede ser sustancialmente diferente de nuestra estimación. Y cuando es muy bajo, es probable que el efecto real de la intervención sea sustancialmente diferente de nuestra estimación. El Gray también tiene recomendaciones fuertes y débiles. Ahí tienen la columna y el significado. Revisemos. Una recomendación en el Gray es fuerte. La alternativa recomendada puede ser seguida con todos o casi todos los pacientes, una conversación detallada con el paciente o una revisión cuidadosa de la existencia que fundamenta la recomendación pudiera no ser necesaria. Y cuando es una recomendación débil, si bien la alternativa recomendada es apropiada para la mayoría de los pacientes, la decisión debiera ser individualizada, idealmente mediante un enfoque de decisiones compartidas. También tenemos que probablemente apropiadas cuando tienen algunas de estas características. Por ejemplo, cuando es probablemente apropiada si cumple todas estas decisiones. ¿Cuáles decisiones? Calidad de la evidencia, balance de beneficios y riesgo, valores y preferencias de los pacientes, consideraciones de recursos. Entonces, sería una calidad de la evidencia alta o moderada, o baja o muy baja en circunstancias excepcionales. Y el balance entre beneficios y riesgo, una alternativa es claramente superior. Y en cuanto a valores y preferencias de los pacientes, todos o casi todos los pacientes informados toman la misma decisión. Y en cuanto a consideraciones de recursos, el costo de la intervención está plenamente justificado. Y por otro lado tenemos, si no cumple todas, puede cumplir alguna de estas condiciones. Que la calidad de la evidencia sea baja o muy baja, que el balance de beneficios y riesgos es cercano, que los valores y preferencias de los pacientes, exista variabilidad e incertidumbre respecto a lo que decidirán pacientes informados. Y en cuanto a consideraciones de recursos, el costo de la intervención pudiera no estar justificado en algunas circunstancias. De manera que se toma en cuenta todo esto. Y en cuanto al grado de recomendación, el Gray tiene entonces la siguiente clasificación. El 1 lo divide en 1A, 1B, 1C, y en 2A, 2B y 2C. Así tenemos entonces acá el 1A es una recomendación fuerte, o sea que tenemos que irnos a lo que mencionamos anteriormente, y es una evidencia de alta calidad. Y entonces ahí están los beneficios y riesgos, está la calidad metodológica, y tenemos que revisar todo esto para ver dónde estamos ubicados. Eso lo analizaremos cuando estemos terminando con el artículo. El análisis estadístico utilizado en el protocolo de este metaanálisis prospectivo se evaluó el riesgo de sesgo de la siguiente manera. Se utilizó la herramienta Cochrane para riesgo de sesgo. La heterogeneidad, se utilizó la prueba I cuadrado. La P se determinó según el Cochrane Q Statistic, y el modelo de efecto fijo se evaluó la mortalidad global con el odds radio, y en el modelo de efectos aleatorios se utilizó la prueba de Paul-Mandel y el ajuste de Hartnett-Knapp, utilizando siempre la varianza inversa ponderada. Y aquí tenemos cómo realizaron el trabajo en la búsqueda de los estudios. 16 estudios identificados, 13 por la vía de los databases de la fuente de investigación, 3 encontrados por otras vías. 16 estudios, después de ser evaluados, tenían duplicación. 7 fueron excluidos, 3 porque las intervenciones fueron erróneas, no acorde con el protocolo,
En 3 no fue un buen reclutamiento y la población no estaba bien detallada en otro. 9 investigadores fueron contactados para participar en el protocolo, de los cuales que eran los autores principales de los artículos, de los cuales 2 fueron excluidos, uno porque no respondió y otro porque declinó en participar debido a fallas pues, en el reclutamiento de su estudio. Y de todo esto entonces quedaron 7 ensayos o estudios que fueron incluidos para la síntesis cuantitativa o el metaanálisis. De manera pues que quedaron estos 7 estudios. El DEXA COVID-19, ahí está el identificador del TrialGov, Clinical TrialGov, el serial que le dan. Ese DEXA COVID-19 utilizó la dexametasona, el Codex dexametasona y el Recovery. Esos 3 estudios utilizaron dexametasona. El K-COVID, hidrocortisona, y el COVID esteroid, hidrocortisona, y el REMAP-CAP, también hidrocortisona. Y el esteroid SARI fue el único que utilizó metilprednisolona. En esta tabla tenemos las características de los ensayos incluidos que nombramos anteriormente: el DEXA COVID-19, el Codex, el Recovery, el Cape COVID, el COVID esteroid, el REMAP-CAP y el esteroid SARI. Entonces tenemos acá el identificador del Clinical Trial Gov para cada uno de ellos, que estaría allí en la primera línea, ¿verdad? Luego tenemos el tamaño que fue la cantidad planificada de la muestra. Tenemos en el DEXA 200, Codec 350, Recovery no aplicó, 290 en el K-COVID, 1000 en el COVID esteroid, el REMAP-CAP no aplicó tampoco, y esteroid SARI 80. Luego tenemos los criterios de elegibilidad, que serían cómo ellos iban a ingresar al estudio, o serían los criterios de inclusión. Luego tenemos también aquí el tipo de droga que utilizaron. Fíjense que los primeros 3 que tenemos allí utilizaron dexametasona, los otros siguientes fueron hidrocortisona, y el último, que es el esteroid SARI, metilprednisolona. También ven allí la dosis y cómo la clasificaron ellos, si fue alta o baja. La intervención del control sería el grupo de intervención, que sería el esteroide, pero el grupo de intervención generalmente fueron cuidados usuales, pues, sin esteroide o placebo. El resultado primario, allí es importante observar que unos tienen unas características un poquito diferentes a las otras. Y luego vemos la mortalidad, que aquí hay que destacar que, por ejemplo, en el K-COVID la mortalidad fue a los 21 días y el esteroid SARI fue a los 30 días. Los otros sí fueron a los 28 días. Ahí hay ya vamos a decir, que no se compagina con los otros, ¿verdad? Y esto aumenta el riesgo de heterogeneidad. Y luego siguen los eventos adversos. Y por último tenemos la localización de los países. Tenemos entonces el DEXA-COVID fue en España, el Codex en Brasil, el Recovery en Reino Unido, el K-COVID en Francia,
el COVID esteroide en Dinamarca, el REMAP-CAP fue en Australia y Unión Europea en Nueva Zelanda, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Y el esteroide SARI fue en China. Y en esta tabla 2 tenemos las características de los pacientes incluidos en el estudio de metaanálisis prospectivo. Están los estudios igualitos en cada uno de sus columnas. Y luego tenemos la comparación de los que recibieron esteroides y los que no recibieron esteroides, pues, o sea, la terapia usual o placebo, pero ellos colocan esteroides y sin esteroides. Tenemos la cantidad de pacientes en cada grupo, la edad, el sexo, el estudio confirmatorio de COVID-19 y los tratamientos. Tenemos aquí el número de pacientes y tenemos los que estuvieron también en ventilación mecánica, los que recibieron drogas vasoactivas, los que recibieron terapia antiviral, como el Remdesivir, Lopinavir, o Ritonavir, Favipiravir y otras terapias como la hidrocloroquina, hidroxicloroquina, acitromicina y plasma convaleciente. Ahí tienen toda la data. Bueno, y acá les presento el gráfico del estudio. Entonces fueron 7 ensayos que reclutaron una muestra de 1.703 pacientes. Hay 2 brazos, ¿verdad? El brazo superior, que es el que recibió esteroides, fueron 678. Y el brazo inferior de 1.025 que recibieron las terapias habituales o placebo. O sea, no recibieron esteroides. Y vemos los resultados. Ahí tenemos, por ejemplo, que en cuanto al objetivo final primario, que sería seguridad del esteroide, veo que las muertes fueron 222 muertes en el grupo de esteroides y 425 en el grupo placebo. Cuando se aplican los metaanálisis de efecto fijo, esto dio un odds ratio de 0,66 con una P menor a 0.001 y en la heterogeneidad se utilizó I cuadrado y dio 15.6% con una P de 0.31, lo que nos habla aquí que hay una heterogeneidad baja. Y en cuanto a eficacia, tenemos acá que hubo efectos adversos serios. Hubo 64 en 354 pacientes de los que recibieron esteroides y en 80 de 342 de los que recibieron la terapia habitual. El estudio comenzó el metaanálisis el 26 de febrero del 2020 hasta el 9 de junio del 2020 y culminó el 6, o sea, se cerró definitivamente el 6 de julio del 2020. Y acá vemos en esta figura, esto es un forest plot o un diagrama de bosque donde estamos observando la asociación entre los esteroides sobre las causas de mortalidad a los 28 días. En cada estudio, el resultado global y de acuerdo también a los grupos o tipos de esteroides. Entonces vamos a ver las drogas. En la primera columna tenemos droga y los estudios. Ahí tenemos la droga fue dexametasona y tenemos 3 estudios con dexametasona. El de esa COVID-19, el Codex y el Recovery. Ahí tienen su identificador del Clinical Trial Gov. Tenemos la dosis administrada de cada uno de los esteroides y acá tenemos en la otra columna tenemos la cantidad de pacientes o de participantes, tanto los que recibieron esteroides como los que recibieron no esteroides o la terapia habitual o placebo. Y al lado tenemos el odds ratio con un intervalo de confianza de 1,25%.
Si nosotros analizamos este primer grupo, vamos a ver que en este subgrupo, porque así sería entonces un análisis por subgrupo, tenemos que el efecto fijo en este subgrupo dio 0,64, ahí está marcadito con un círculo verde. Y si lo vemos en el gráfico, vemos que ese efecto global lo estaría dando ese diamante que está allí, que dice que tiene un peso de 76,60. Y cuando vemos la línea de no efecto es una, entonces vemos que favorece al grupo de esteroides. ¿A cuáles? A los subgrupos de dexametasona. Vamos a analizar la siguiente más abajo, que serían los tres grupos siguientes, que sería el Keikovic, el COVID esteroide y el Remap-Cap. Ellos utilizaron hidrocortisona. Seguimos entonces y nos vamos a el gráfico. Ven ustedes que vamos a ver el efecto fijo del subgrupo. Da 0,69, allá daba 0,64, aquí da 0,69. Pero cuando vemos el diamante, que es el efecto global del subgrupo, vemos que el centro del diamante está favoreciendo al grupo de los esteroides, pero vemos que el extremo del diamante choca la línea de no efecto. Quiere decir que allí no son tan buenos la hidrocortisona como la dexametasona. Y cuando nos vamos al único estudio que utilizó metilprednisolona, vemos que está con muy pocos, el cuadrado significa que el intervalo de confianza, y fíjense ustedes que los brazos del intervalo cruzan la línea de no efecto. Entonces, por lo tanto, la muestra es muy pequeña y por lo tanto habría que hacer estudios con más pacientes para ver, porque realmente no fue muy bueno su resultado. Cuando nosotros analizamos entonces, nos vamos a ver los efectos fijos. El total de los efectos fijos nos da una P, ahí lo ven en cuadradito rojo, una P de 0.31 para una heterogeneidad de un I cuadrado de 15,6%, lo que nos está indicando que no hay heterogeneidad allí, sino que hay homogeneidad. Y si nos fijamos en el gráfico, vemos que la mayoría, casi todos los estudios siguen hacia su mismo destino, hacia su mismo, o sea, que predomina el modelo de efectos fijos. Cuando analizamos entonces ese modelo, el efecto global, vemos que ahí tenemos el resultado, ¿verdad? Que nos da 0,66 y por lo tanto favorece al grupo de los esteroides. Ese es en el modelo de efectos fijos. Pero debajo del cuadradito rojo tenemos el modelo de efectos random o aleatorios. Y analizando entonces por efectos aleatorios, entonces nos da 0,70. 0,70 nos da el odds radio. Y cuando analizamos el diamante está chocando un poquitín con el 1, con la línea de no efecto. Sin embargo, las recomendaciones en este estudio, metaanálisis, es analizar más el modelo de efecto fijo, darle mayor veracidad al modelo de efecto fijo, ya que prácticamente hay un solo estudio que tiene muy baja muestra. Y por lo tanto, entonces, si nos vamos al tipo de medicamento, vemos que el grupo de dexametasona es el que sale favorecido. En esta figura que tenemos acá, de subgrupos también, vemos subgrupos donde el área de los marcadores de los datos es proporcional al peso en el metaanálisis.
Vean al final donde dice el peso y ven más o menos en el estudio qué peso tuviesen estos datos en el resultado. Las probabilidades estimadas de las proporciones se obtuvieron utilizando efectos fijos del metaanálisis en todos los ensayos para que los datos en el subgrupo especificado estuviera disponible. Y también vemos allí en el estudio Recovery cómo existe un cuadro azul donde esos datos no fueron tomados en cuenta para el metaanálisis, fueron los que recibieron terapia con ventilación mecánica y otros recibieron oxígeno y no recibieron oxígeno. Y en esta otra figura también vemos, también es un forest plot, vemos nosotros acá, es la asociación entre esteroides y los efectos de eventos adversos serios. Y también tenemos entonces que se hizo la clasificación por el tipo de esteroide. Tenemos los que se evaluaron y reportaron efectos serios. Tenemos en dexametasona el Dexa-COVID-19 y el Codex. Ahí vemos realmente que la muestra del Dexa-COVID-19 es pequeña y la del Codex sí es buena. Bueno, favorece al grupo de esteroides de la dexametasona. En el hidrocortisona tenemos el K-COVID, el COVID de esteroide y el Remacap. Y vemos, bueno, cómo hay allí una divergencia, ¿verdad? Atraviesan la línea de no efecto. Y la metilprednisolona que, bueno, pasa también y tiene la punta de flecha, o sea que la muestra es muy pequeña, muy pequeña. O sea, indudablemente que sigue favoreciéndose el grupo de la dexametasona. Ahí no aparece el recovery en cuanto a esos efectos. Bueno, vamos a leer las conclusiones del estudio. En este metaanálisis prospectivo de ensayos clínicos de pacientes críticamente enfermos con COVID-19, la administración de corticosteroides sistémicos en comparación con la atención habitual o el placebo se asoció con una menor mortalidad por todas las causas a los 28 días. Esta es la conclusión y es la respuesta a la pregunta pico que se hizo al principio. Y bueno, vamos a hacer el análisis ahora. Bueno, en cuanto a la validez interna, este metaanálisis prospectivo se basó en un gran número de pacientes críticamente enfermos con COVID-19 de sitios geográficamente diversos que fueron asignados al azar para recibir corticosteroides o para recibir la atención habitual o placebo. El protocolo y plan de análisis, incluida la especificación del subgrupo análisis, fue registrado y puesto a disposición del público en la base de datos Próspero antes del análisis de datos o la recepción de resultados de los datos. El protocolo también se ha publicado junto con un resumen estructurado. La provisión de datos agrupados en los subgrupos facilitaron un análisis y una difusión rápida, porque la necesidad de múltiples acuerdos de intercambio de datos era evitado. Como es estándar en los metaanálisis, los pacientes se compararon solo con otros pacientes asignados al azar en el mismo ensayo. Por tanto, las asociaciones observadas apoyan una relación causal entre la administración de corticosteroides en comparación con la atención habitual o placebo y reducción de la mortalidad. En cuanto a la validez externa, tenemos el siguiente comentario. Los metaanálisis hoy en día es posible realizarlos porque existe un nivel de comunicación extenso e ilimitado debido a la tecnología de la información. Así existe la metared o metaanálisis en red que permite mantener estos contactos con distintos investigadores a nivel mundial.
Por supuesto, requiere preparación técnica, académica para poder pertenecer a grupos de universidades que están incorporadas en estos programas. Ellos utilizaron el sistema de MetaRed. En cuanto a los niveles de evidencia y la herramienta GRADE, vamos a revisar un poco. Todos menos uno de los estudios se evaluaron como bajo riesgo, que fue el esteroide SALT. Y este estudio tuvo algunas preocupaciones, así fue resaltado. Se evidenció, fue el estudio de la metilprednisolona, que había una baja muestra. Si nosotros vamos a aplicar el GRADE en el estudio, tenemos que revisar estos 4 conceptos. ¿Es un nivel de evidencia alto, moderado, bajo o muy bajo? En el alto estamos relativamente seguros de que el efecto real de la intervención se encuentra cerca de nuestra estimación. En el moderado, el efecto real de la intervención probablemente se encuentra cerca de nuestra estimación, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente. En el bajo, el efecto real de la intervención puede ser sustancialmente diferente de nuestra estimación. Y en el muy bajo, es probable que el efecto real de la intervención sea sustancialmente diferente de nuestra estimación. Yo les di el bajo. El efecto real de la intervención puede ser sustancialmente diferente de nuestra estimación. ¿Ok? Vamos a analizar la otra parte del GRADE. Para estos grados de recomendación, si es una recomendación fuerte o débil, tenemos que analizar lo siguiente en los estudios. En este metaanálisis. Por supuesto, no hay sesgo de publicación porque el estudio se termina y realmente no se analiza porque es un estudio de tipo prospectivo, ¿verdad? El sesgo de publicación. Eso es muy importante. No tenemos conocimiento de la mortalidad después de los 28 días al ser dado de alta, así que no sabemos quiénes murieron después de los 28 días, así hayan recibido el medicamento. Los efectos adversos graves no se definieron ni se notificaron en todos los estudios y por lo tanto no hay un análisis pareado comparativo entre todos. Fíjense que cuando analizamos ahí en el recovery no aparece. Solo reclutaron adultos. El efecto de los esteroides en niños sigue sin esclarecerse. Y hay una inconsistencia en los datos porque un estudio reportó mortalidad a los 21 días, ya se lo había dicho, y otro a los 30 días de la aleatorización. ¿Okay? Y algo bien importante, que solo un estudio, por ejemplo, el recovery, contribuyó con un 57% del peso de toda la muestra. De manera que prácticamente él se lleva prácticamente casi las conclusiones. Bueno, a lo mejor cada uno de ustedes ya tiene un criterio sobre el GRADE. Yo me voy a colocar en el 1B una recomendación fuerte con evidencia de moderada calidad en cuanto a beneficios versus riesgos y cargas. Los beneficios superan claramente los riesgos y cargas o viceversa. Y en cuanto a la calidad metodológica que apoya la evidencia, es para estudios controlados con importantes limitaciones, resultados inconsistentes, defectos metodológicos indirectos e imprecisos o pruebas excepcionalmente fuertes a partir de estudios observacionales. Y una recomendación fuerte puede aplicarse a la mayoría de los pacientes en la mayoría de las circunstancias sin reserva. Bueno, esta es mi apreciación, un GRADE 1B, por lo que leímos anteriormente. En cuanto a la matriz FODA, yo me voy a limitar prácticamente a las debilidades más que todo del estudio. Hay poco riesgo de informe, por lo tanto no se puede detectar sesgo de publicación.
Hay 7 limitaciones, esa sería la primera. Segunda sería que todos menos uno se evaluó como bajo riesgo, que fue el esteroizare. Y otro en algunas preocupaciones relativamente pequeño, fue el estudio que evaluó la prednisolona. Tercero, no tenemos conocimiento de la mortalidad después de los 28 días de ser dado de alta. Cuarto, los efectos adversos graves no se definió ni se notificó, por tanto no se hizo un análisis en todos los estudios. Quinto, solo reclutaron adultos, el efecto de los esteroides en niños sigue sin esclarecerse. Sexto, hay una inconsistencia en los datos, por cuanto no todos los estudios a los 28 días, uno fue reportado a los 21 días la mortalidad y otro a los 30 días de la aleatorización. Y el séptimo es que un solo estudio tiene más de la mitad del peso. Fíjate, el estudio Recovery contribuyó con un 57% del peso. De manera que todo esto hay que tomarlo en cuenta a la hora de evaluar la calidad del metaanálisis. Indudablemente que los esteroides, la dexametasona, fue la que salió favorecida. Sin embargo, hay que tomar en cuenta todo esto. Bueno, y como parte también del complemento traemos la biografía del autor. Este es Jonathan Ster, es profesor de Estadística Médica y Epidemiología de la Universidad de Bristol y director de esas asociaciones que están allí. Es adjunto también de este Instituto de Biomedicina, y su investigación utiliza métodos epidemiológicos y estadísticos de vanguardia para comprender cómo predecir y tratar enfermedades. Lideró el desarrollo de herramientas para evaluar el riesgo de sesgo en ensayos aleatorios y estudios no aleatorios, que utilizan los autores de revisiones sistemáticas en todo el mundo. Este es el autor. Bueno, por su atención, muchas gracias. Espero que hayan repasado su clase y les haya servido de provecho este análisis, de este metaanálisis. Aunque no es un metaanálisis de estudios ya realizados, retrospectivos, sino que fue prospectivo. Estamos entonces dispuestos a escuchar algunas preguntas, algunas inquietudes. Ahí tienen, pues me despido, muchas gracias. Ahí tienen mis redes, me pueden seguir en Instagram, minterna.rocheta, bueno, por Gmail y donde me pueden ubicar. Estamos a la orden para cualquier pregunta.